que tiene que ver con los principios institucionales, porque yo pienso que es muy buen tiempo para que podamos fortalecer y llenar de contenido teórico todo el proceso que nosotros estamos viviendo al interior de las instituciones. A las coordinadoras recordarles que semanalmente debemos de llenar la base de datos que habíamos iniciado la semana antepasada. La semana pasada no me lo reportaron. Le voy a pedir el favor a Nigeret que se comunique con las coordinadoras para que vamos a ir haciendo ese consolidado y de manera permanente tengamos un conocimiento sobre asuntos relacionados con conectividad, asuntos relacionados con establecimiento de comunicación y procesos, que cada 8 días lo tengamos, pero recuerden que vamos a hacerle una conversión, y es no tanto hablar en términos de cifras, sino que podamos hablar un poco en términos de personas, ¿vale? Si tenemos no conectividad, cuáles son las personas con las que no tenemos conectividad, y siempre tengamos esa base de datos actualizada. Bueno, Katy, muchas gracias por aceptar este conversatorio. Somos todo oídos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, buenos días a todos. Invitarlos a participar en cualquier momento en el que estemos conversando. Pueden levantar la mano, pueden escribir. El día de hoy vamos a hablar sobre las competencias ciudadanas. Vamos a revisar un poco las limitaciones que tienen las competencias ciudadanas. Vamos a mirar unas propuestas con 5 principios, unos retos para construir ciudadanía, aspectos para fortalecer esa ciudadanía. Y vamos a mirar en este contexto cuáles son esas competencias ciudadanas que estamos llamados a fortalecer y que además nos van a permitir transformar situaciones como las que se han presentado con los estudiantes desde el trabajo en casa. Entonces, las competencias ciudadanas, vamos a hablar basándonos en Enrique Chaux. Él tiene un texto que se llama Convivir pacíficamente. Y entonces nos habla de cómo ejercer de una manera constructiva la ciudadanía, ¿cierto? Sabemos que eso debe estar en todos los espacios de nosotros, en la familia, en la sociedad, en los grupos sociales, pero la escuela es un espacio privilegiado para la formación ciudadana, es un espacio de socialización y es un espacio de normas que regulan esas relaciones humanas. Entonces, entre esa formación académica y esa formación ciudadana está lo que estos días hablábamos como currículo oculto, ¿cierto? Que son esas prácticas cotidianas que reflejan ciertos valores y normas que no se hacen explícitos, pero que sí generan aprendizaje en los estudiantes. Por ejemplo, cuando un estudiante o los estudiantes o los niños no son tenidos en cuenta en las decisiones que se toman para ellos, implícitamente se les está diciendo que su punto de vista no es importante, ¿cierto? Aunque no se diga de una manera verbal y directa, es algo implícito que se lee. Eso nos pone unas limitaciones de las competencias ciudadanas, ¿cierto? Lo primero es que en las instituciones se ha limitado a que se enseñan la parte de democracia y de ética y valores. Esperen que yo les tengo una presentación. Esperen. Por acá. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Katy. Sí, se puede ver. Sí. Ok, entonces está el tema de las competencias, las limitaciones, ¿cierto? Entonces, que esta formación ciudadana está limitada en áreas específicas de aprendizaje, entonces se le deja como que el profesor que dicta ética y valores y los que están encargados de la parte de democracia son quienes deben trabajar ese tema, cuando realmente se debería trabajar en todas las áreas de una manera transversal. A veces se limita también la formación ciudadana al aprendizaje de contenidos. Por ejemplo, se les enseña sobre el respeto, se les enseña la Constitución, deben aprenderse cosas de la Constitución, pero es necesario desarrollar capacidades y habilidades en los estudiantes en estos conocimientos, no que ellos solamente sepan, por ejemplo, que deben respetar,
porque entonces los estudiantes entienden que los valores son importantes, pero siguen actuando de la misma manera para resolver un conflicto o para relacionarse con el otro. Se les enseña, por ejemplo, que el respeto, pero entonces cuando van a responder o a responder a una diferencia con un compañero, el respeto no existe y se llega a la agresión. La tercera limitación es la transmisión de valores en lo que cuando no se permite como un razonamiento crítico, que los chicos cuestionen, piensen y de pronto no estén de acuerdo con alguna situación hipotética que se les ponga para aplicar ese valor. ¿Y por qué, cierto? Ahí es importante también fortalecer la capacidad de argumentación en ellos. Hay unas propuestas para la formación ciudadana que consta de 5 principios. El primero es abarcar todas las competencias necesarias para la acción. Enseguida vamos a mirar como cuáles son esas competencias. El segundo es brindar múltiples oportunidades para la práctica de las competencias. Entonces, si al chico se le enseña el respeto, pero no se le brindan oportunidades o situaciones donde pueda practicar ese respeto con sus compañeros, o las situaciones que se presentan no las intervenimos con esas competencias ciudadanas, entonces no se les están brindando esos espacios y esas oportunidades para que ellos lo lleven a la práctica. El tercer principio es integrar la formación ciudadana de manera transversal en las áreas académicas. En este punto es importante que lo que les mencionaba ahorita, que no se limite solamente a ética y valores, ¿cierto? Que también se pueda fortalecer las competencias ciudadanas en español, en matemáticas, en física, en química. El cuarto es involucrar a toda la comunidad educativa en este tema. En este punto viene el tema del contexto, ¿cierto? Si los chicos, los estudiantes, no ven que en el contexto se esté practicando esas competencias que les estamos enseñando, que desde lo teórico le estamos nombrando, entonces se queda ahí como cortica la formación ciudadana, no llega a formar. Y el quinto es evaluar el impacto, ¿cierto? Entonces, cuando se realizan intervenciones o planes para fortalecer esas competencias, el impacto debe ser evaluado entre los profes, entre la comunidad educativa, porque para que sea riguroso debemos ver si funcionó o no. Entonces, hay varias técnicas para evaluarlo, como por ejemplo coger un grupo que no se le hizo la intervención de la misma manera, o mirar el antes y el después, o hacer un árbol de problemas, ¿cierto? Antes de empezar la intervención y después, o cómo está ahora y cómo estará en 6 meses, por ejemplo. Estos principios nos traen también unos retos, ¿cierto? Los retos de lo que es construir ciudadanía. Y esos retos son convivir pacíficamente y de manera constructiva con los otros y sobre todo con esos otros que se suele tener una dificultad o una diferencia en los intereses o en las ideas. Cuando esas ideas o esos intereses del estudiante riñen con la de otro estudiante o con la de nosotros, ¿cierto? Y cómo logramos convivir pacíficamente aún con eso. Entonces, el segundo reto es construir colectivamente acuerdos y consensos sobre normas y decisiones que afecten positivo o negativamente a las personas, sobre todo primando por el bien común. Entonces, ¿cómo se hacen partícipes estos estudiantes o cómo se hace partícipe cada sujeto de construir esos acuerdos de la sociedad en la que está habitando? El tercer reto es construir sociedad a partir de la diferencia. Y creo que acá viene un tema que debemos fortalecer mucho en la institución educativa y es con la población de nacionalidad venezolana, ¿cierto? Entonces, cómo ellos cuando ven la diferencia la atacan, pero no construyen con esa diferencia. Cómo utilizan un nombre que sería normal, pero para ridiculizar a un compañero, ¿cierto? Estos retos nos ponen unos aspectos
enfrente para trabajarlos con los estudiantes, ¿cierto? Los aspectos por fortalecer: convivencia y paz. Y en este punto es importante nombrar que el tema de convivencia y paz no significa que no haya conflicto, ¿cierto? No significa que pensemos o deseemos o prohibamos el conflicto. Ahí viene el tema de la mediación, por ejemplo, cómo ese conflicto se utiliza como una situación para generar aprendizajes, cómo cuando hay un conflicto se busca que sea manejado sin agresión y que favorezca todas las partes involucradas. Y eso nos lo posibilita el trabajo de mediación con los estudiantes y con los maestros. Pensar siempre que cuando hablamos de convivencia y paz, no estamos hablando de que no haya conflicto, porque eso ni siquiera sería deseable. Pues a través del conflicto es que logramos transformar situaciones. Cuando hay un conflicto es que nos damos cuenta de que de pronto algo no estaba funcionando bien o que estaba funcionando bien, pero que puede ser mejor. El segundo es la participación y responsabilidad democrática. Entonces, en este aspecto, se implica que las decisiones y acuerdos sean tomados con todas las personas involucradas. Yo me preguntaba, o sea, no le hemos preguntado a los estudiantes, obviamente no vamos a hacer lo que, pues, solamente lo que ellos consideren, pero nos hemos tomado la tarea de preguntarle ellos cómo se sentirían más cómodos realizando una actividad u otra desde su casa. Los hemos preguntado, por ejemplo, cuáles son sus momentos en los que no se sienten en la capacidad o en la motivación para hacer una actividad. Y ese tema lo vamos a abordar ahorita cuando termine esta exposición. Entonces, el tercer aspecto es la pluralidad, identidad y valoración de diferencias. Un ciudadano competente debe contribuir a frenar maltratos, discriminaciones, violaciones de derechos humanos, incluso cuando esas situaciones están aceptadas dentro de un grupo social o cultural. Entonces, por ejemplo, cuando empezaron a venir las personas provenientes de Venezuela, entonces incluso en las calles uno veía escritos en los muros donde les pedían que se fueran y los insultaban, ¿cierto? Si eso no hubiera sido intervenido, en este momento sería muy alto el índice de violencia contra los refugiados de Venezuela. Entonces, como por ejemplo, cuando un estudiante aprende a valorar la diferencia, cuando es consciente de su identidad, tengo retorno. Sí. ¿Cierto que estoy sonando doble? Sí, sí, era porque había un micrófono abierto, pero ya lo cerramos. Gracias. Como cuando es consciente de su identidad, conoce cuál es su forma de ser, pero valora y respeta la del otro, ¿cierto? Puede construir e incluso frenar esos maltratos que se dan a veces sin que nosotros como agentes educativos nos demos por enterados, pues sin que la psicóloga lo sepa o el profesor lo alcance a percibir porque tiene un grupo de muchos estudiantes. Abordando el tema específico de las competencias ciudadanas, entonces nos encontramos que están las competencias de los conocimientos, las competencias básicas cognitivas, las competencias emocionales, las comunicativas y las integradoras. Entonces, las competencias de los conocimientos, por ejemplo, es esa información o ese conocimiento que tiene el estudiante respecto a algo, pero entonces, como les mencionaba ahorita, no basta saber qué es el respeto para practicarlo, para que sea una competencia en ese estudiante. El fortalecimiento, perdón, las competencias cognitivas, entonces tienen habilidades como toma de perspectiva, y es cuando el estudiante o el maestro puede conocer diferentes puntos de vista al de él, es decir, que se permite abrir su mirada a otras opciones y otras formas de hacer y de ver las situaciones que está habitando.
La interpretación de intenciones, en este punto, por ejemplo, cuando los estudiantes son víctimas de bullying, ellos, si se les fortalece esa interpretación de intenciones, ellos entenderían que no es con ellos, que no es con él específicamente, que el compañero está haciendo ese chiste por otras razones, que él no tiene un defecto o él no es una mala persona o ellos piensan como que no valen y que por eso los otros se lo burlan, pero no es en ese sentido. Entonces, cómo esa interpretación de intenciones permite también proteger al estudiante de ciertas violencias. Generación de opciones es otra habilidad de las competencias cognitivas. Cómo ellos, por ejemplo, logran buscar alternativas de acción. Entonces, con esa toma de perspectiva, luego poder generar alternativas de opción que no sea solamente una manera de resolver algo, sino varias, bien sea una operación matemática o sea un conflicto con su compañero, como el estudiante entonces tiene o se le fortalece esta habilidad. Consideración de consecuencias, que el estudiante logre tener en consideración qué consecuencias va a tener las acciones que él realice, ¿cierto? Y este punto es importante porque incluso desde la empatía, si yo maltrato a otro, sé que él va a sentir dolor y no solamente el castigo que se me vaya a generar socialmente me va a permitir no hacerlo, ¿cierto? O me va a limitar. El tema de la metacognición es muy importante, es mirarse a sí mismo y reflexionar sobre ello. Cómo el estudiante logra pensarse y pensar eso que hace y pensar la forma en la que lo hace, cómo se relaciona con sus compañeros, cómo se relaciona con su familia, con sus profesores. Y el pensamiento crítico, ¿cierto? Que es esta capacidad para cuestionar y evaluar la validez de creencias, de fuentes de información, de afirmaciones que hace incluso una autoridad, ¿cierto? Porque el estudiante puede cuestionar si no está de acuerdo con algo, también puede argumentarlo y puede comentar por qué no está de acuerdo con eso que de pronto está planteando mi profesor en la clase. Luego vienen las competencias emocionales, ¿cierto? Que son una serie de capacidades para identificar y responder constructivamente ante las emociones propias y de los demás. ¿Cómo estas competencias emocionales permiten que los estudiantes, estas otras dos competencias anteriores, sean integradas y puedan manejar un conflicto o una situación de aprendizaje, bien sea de un contenido académico? En esta está la identificación de las propias emociones, es muy importante. Ahorita conversaremos como de ello contextualizado a esta situación de aislamiento. El manejo de las propias emociones, la empatía, la identificación de emociones con los demás. En las competencias comunicativas encontramos el saber escuchar y la escucha activa, ¿cierto? Que no, a veces no son la misma cosa. La asertividad y la argumentación. Ahorita ya les había mencionado lo importante de que el estudiante cuando tiene ese pensamiento crítico logre argumentar por qué no considera que algo es adecuado y pueda llegar así a negociar él mismo una solución a una situación que de pronto no le genera bienestar. En el contexto actual del COVID-19 estamos aislados, sabemos que por el momento no vamos a volver a la escuela durante todo el año. Y el tema del contexto y el ambiente son factores que pueden obstaculizar o favorecer el fortalecimiento de competencias. Sin embargo, las competencias por sí mismas tienen la capacidad y disposición de transformar esos contextos, digamos, no tan favorecedores, sino que más bien obstaculizan en contextos que luego favorecen. Entonces, a la vez que trabajamos una competencia ciudadana con los estudiantes o una serie de competencias, también estamos transformando ese contexto de ellos. Las competencias emocionales y las competencias comunicativas creo que son las más importantes a fortalecer en este momento de aprendizaje en casa, porque aunque estamos atravesando un momento, una situación de aislamiento social,
nosotros ya habíamos aprendido y habíamos construido a través de la socialización nuestras formas de ser con el otro y con nosotros mismos. La privación de esa socialización está generando afectaciones emocionales a los estudiantes, a las familias, a los maestros, a los psicólogos, a los rectores, a los coordinadores, ¿cierto? Pero entonces esa privación y esas afectaciones emocionales a veces o muy comúnmente son difíciles de reconocer, puesto que nuestra psique para protegerse utiliza mecanismos de defensa y crea falsos enlaces que imposibilitan comprender e identificar esas sensaciones, esas emociones, esas pasiones, así como la tramitación de las mismas. Entonces, si yo no estoy identificando qué estoy sintiendo, se me va a hacer muy difícil poder tramitarlo, poder hacer algo con ellos. Solamente voy a seguir sintiéndome muy poco cómodo. En este punto, los estudiantes, por ejemplo, las mamás que me dicen que el estudiante está como desmotivado, que no quiere hacer las actividades o que está muy irritable, que pelea con su hermano, que pelea con ella, que contesta feo. Entonces, como eso que parece simplemente desmotivación y ellos lo justifican muy bien, es que a mí no me gusta estudiar así, es que yo así no aprendo, es que es muy maluco uno conectarse, es que no tengo computador, es que mi mamá se lleva el celular, ¿cierto? Como eso también está manifestando otra cosa y es el malestar que tienen los estudiantes emocionalmente y sus familias y nosotros con este aislamiento, con no poder socializar, con no poder vernos, con ellos no poder jugar con sus compañeros. Eh, es por ello que hoy, tanto o más que antes, es menester trabajar el fortalecimiento de las competencias emocionales y comunicativas, puesto que a través de esta será más llevadera la situación actual. Entonces, vamos a conversar un poco sobre esas competencias emocionales y comunicativas, porque son las que en este momento nos van a permitir transformar esta situación o estas situaciones que se han presentado con los estudiantes durante la contingencia. Entonces tenemos en las competencias emocionales, primero la identificación de las propias emociones, ¿cierto? La identificación de las propias emociones es esa capacidad que nosotros tenemos para reconocer y nombrar eso que estamos sintiendo. Entonces, si estoy triste, si estoy enojado, si me siento frustrado, si estoy nervioso, si estoy ansioso, porque para esto es importante poder reconocer los signos corporales asociados, ¿cierto? Entonces no nos damos cuenta, pero el cuerpo está muy rígido o estamos como muy desinflados, por decirlo así, como con el cuerpo débil, como aperezados, pero no solamente es pereza, no solamente es que dormí mucho o que dormí muy poco. Todo eso y esos niveles de intensidad que pueden tener las emociones nos permite también en una situación que genere esa emoción, nos va a ayudar a responder de una manera más competente, porque si yo ya sé que estoy ansiosa, entonces puedo manejar la ansiedad, o si ya estoy triste, voy a hacer algo con esa tristeza. Y ahí viene la segunda habilidad de esas competencias emocionales, que es el manejo de las propias emociones, ¿cierto? Eso permite a las personas en cierto punto tener un dominio sobre las propias emociones y ahí es importante, no es desaparecer la emoción, eso no es posible ni deseable. ¿Qué seríamos nosotros si no sintiéramos, si no tuviéramos esas emociones? Se trata de que las personas puedan manejar de una manera, la manera en cómo responden a esa emoción. Entonces no es lo mismo que una persona tenga ira y pelee con toda su familia o grite y rompa las cosas o golpee a alguien, a que una persona que tenga ira identifique que esa ira la está sintiendo porque se siente frustrado y se siente frustrado porque en esta situación no encuentra otra forma de hacerlo y no está cómoda con la que se está haciendo. Y entonces que además lo dialogue, ¿cierto? Cómo ese manejo de las emociones nos permite entonces responder de una manera más competente o más adaptativa, diría yo, a una situación conflictiva. La otra es la capacidad de la empatía. La empatía nos permite sentir
algo semejante a lo que el otro está sintiendo, como les decía ahorita. Alguien que demuestra empatía si le duele que las otras personas sufran o que se alegra si las otras personas están felices, pues va a evitar que le hagan daño a otro, va a evitar que otro compañero sea ridiculizado o que sea maltratado y se sienta mal porque él tiene esa empatía y entonces ahí cómo actúa él como un sujeto social que prima por el bien común, ¿cierto? Que lucha por eso y y que puede intervenir desde una situación con sus pares. Esta competencia, esta capacidad de la competencia emocional es muy importante porque si ellos ven a una persona sufriendo, van a sentir esa compasión y pues algunas guerras y situaciones que se han presentado a nivel social en nuestra historia, ¿cierto? Da cuenta de que hayan personas que no intervinieron porque no tenían esa empatía y que maltrataron a otros incluso en nombre de unos valores, ¿cierto? De unos principios o de lo que es bueno y lo que es malo, porque no tenían la empatía con esos otros que estaban siendo de pronto asesinados o, no sé, maltratados de alguna manera. La otra habilidad es la identificación de las emociones de los demás. Esta capacidad para identificar qué pueden estar sintiendo las otras personas, pero no cargarse con eso, ¿cierto? No sentir que es su propia emoción y es diferente yo identificarla que yo sentirla. Entonces, si yo veo que las personas están tristes y yo me pongo triste, pues tampoco voy a poder ayudarlos. Si yo no tomo cierta distancia de ese malestar, se me va a hacer muy difícil poder hacer algo frente a esa situación. Entonces los estudiantes, por ejemplo, en este momento, están pasando por muchas situaciones difíciles y como maestros necesitamos identificar esa emoción que ellos están teniendo, pero no cargarnos con esa emoción. Poner ahí un espacio que nos permita crear, porque cuando nos cargamos por la emoción, entonces va a ser muy difícil poder intervenir. Eso por la parte de las competencias emocionales. En las competencias comunicativas, vivir en sociedad implica poder comunicarse de manera efectiva con los demás, ¿cierto? Implica que podamos interactuar de maneras constructivas, pacíficas, democráticas, pero entonces esas competencias comunicativas nos permiten entablar diálogos con los demás, pero como cuando yo no me sé comunicar con el otro, entonces termina todo siendo una dificultad, un problema. Saber escuchar o tener una escucha activa, que no son lo mismo. Saber escuchar es poder prestarle una atención flotante al otro, ¿cierto? Donde yo no me voy solamente por lo que este otro me nombra como doloroso y yo me empiezo a cuestionar otras cosas, sino que permito que él termine de expresar lo que está sintiendo y le pongo la misma atención a cada parte de lo que él nombra. Uno se va fortaleciendo en esa forma de escuchar, ¿cierto? Esa habilidad no implica solamente estar atento y comprender, porque entonces cuando se habla de una escucha activa, ¿cómo hago que el otro también perciba que está siendo escuchado por mí? Por ejemplo, repitiendo, lo más común es parafrasearle lo que me está nombrando. Eso me permite dos cosas. Uno, que él sepa que está siendo escuchado por mí y dos, que él me corrobore si yo estoy escuchando bien, ¿cierto? Si yo estoy entendiendo lo que él me quiere nombrar. La segunda es la asertividad. Esta es muy importante para expresar necesidades, intereses y posiciones frente a algo, ¿cierto? Cuando hay una dificultad, las personas están enseñadas a que, digamos, si alguien los agrede, entonces es como o dejarse agredir o responder de una manera agresiva, como si solamente hubieran esas dos opciones. La asertividad es una tercera opción para responder a una agresión, por ejemplo, de una manera asertiva, que logre resolver e incluso construir con el otro una forma distinta. Esta alternativa se utiliza, por ejemplo, para ponerle freno a una ofensa sin recurrir a ser violentos.
mencionar que no se piensa igual o que no se está de acuerdo con algo sin hacerle daño al otro, sin lastimar al otro o sin violentarlo desde la forma en la que lo nombro. Y por último, la capacidad de argumentación, que está en esas competencias comunicativas, es esa capacidad que tenemos y que deben tener los estudiantes para expresar y sustentar su posición de una manera en la que los otros la puedan comprender y evaluar, ¿cierto? Que no sea solamente yo le pegué porque sí, yo le regué el jugo porque sí, porque él me estaba molestando y ya, ¿cierto? Sino cómo entonces él puede empezar a argumentar lo que pasó para que el otro lo comprenda y al otro comprenderlo también se va a sentir menos afectado por eso que el otro haya hecho. Entonces, miren que estas competencias emocionales y comunicativas son también pues parte de la mediación, las trabajamos todo el tiempo. Y en esta temporada del COVID, yo me planteaba una situación que no es hipotética porque realmente pasa mucho con los profes en este momento, y es que los estudiantes no le envían las evidencias, ¿cierto? Y cuando un estudiante no le envía las evidencias, pues los profes deben comunicar con ellos para ver qué está pasando. Entonces, ¿cómo se abordaría, por ejemplo, la situación de que el estudiante no envíe las evidencias haciendo uso de esas competencias emocionales y comunicativas? Por ejemplo, Pepito no envió la evidencia. Entonces, yo llamo a Pepito, yo soy la profe, llamo a Pepito, y lo primero empieza a actuar la competencia de saber escuchar y tener una escucha activa, ¿cierto? Pero también debe estar la identificación de las emociones de los demás y también de las propias emociones. ¿Por qué? Porque cuando a mí Pepito no me envía eso, pero entonces me dijeron que sí, que me lo enviaban mañana, pero ya pasó mañana y otro mañana y así lleva 2 semanas de mañana en mañana y me dice que es que se le dañó el celular, que es que se le perdió tal cosa, que es que no tiene datos, pero yo lo veo conectado. Yo ahí también como maestro estoy teniendo unas emociones propias que intervienen en esa forma en la que voy a intervenir a ese estudiante. Entonces miren que ahí ya van un montón de esas competencias que les estaba nombrando, ¿cierto? El saber escuchar o la escucha activa, la identificación de las propias emociones, también el manejo de emociones. Yo como profe, ¿cómo manejo eso que estoy sintiendo, esa impotencia o esa frustración de que yo estoy haciendo todo lo que puedo y estoy planeando y estoy tratando de hacerlo muy bien, pero que los estudiantes no están respondiendo o que este estudiante en específico no me está respondiendo? ¿Cómo entonces también tengo esa competencia de identificar las emociones de los demás? ¿Cómo identifico inicialmente? Porque Juanito o Pepito no está enviando la actividad, ¿cierto? ¿Qué está sintiendo él también? Lo que les nombraba ahorita. Hay unos mecanismos de defensa y se crean unos falsos enlaces a nivel psíquico que nos confunden una situación con otra, nos muestran que es una cosa, pero realmente es otra la que está pasando. Entonces, a través de esa empatía, de poder también comprender un poco con cierta distancia de lo que le pasa a Pepito, yo creo que la empatía es importante como maestros para saber cómo le hablo al otro, ¿cierto? Entonces, supongamos que llamo a Pepito. Entonces, lo primero que se me viene a la cabeza es, hola, ¿cómo estás? Ah, bien, pero un cómo estás de cortesía, ¿cierto? Porque no has enviado los trabajos. Entonces ahí mismo le di importancia a la evidencia y no al sujeto, no a Pepito, ¿cierto? Yo no me preocupé por saber Pepito cómo está realmente, porque normalmente por cortesía decimos bien, gracias. Entonces, ¿cómo y qué trabajo hago para identificar las emociones de él antes de preguntarle por el trabajo, ¿cierto? Porque si no está enviando el trabajo, ya sé que está pasando algo, ya sé que hay algo que está obstaculizando la entrega de esas evidencias. Y bueno, ahí hemos hablado de identificación de las propias emociones, manejo de las propias emociones, empatía, identificación de las emociones de los demás, saber escuchar y tener escucha activa
Y la asertividad y la argumentación vienen cuando yo ya estoy haciendo la mediación con Pepito. Entonces, como yo de una manera muy asertiva, después de comprender lo que Pepito me está nombrando, logro nombrarle, ¿cierto? Que de pronto algo que está haciendo no está o no es de la forma adecuada. Por ejemplo, que aunque se sienta triste, pues debe responder con sus actividades, que esa tristeza hay que manejarla de otra manera. O por ejemplo, como de una manera asertiva le digo que me ha dicho 2 semanas seguidas que mañana, 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 pero entonces se queda dormido, está enfermo, se le dañó el celular, de una manera asertiva. Entonces miren que ahí está la otra competencia. Y el tema de la argumentación. ¿Cómo logro, con mi capacidad argumentativa, lograr que Pepito comprenda y evalúe seriamente eso que yo le estoy exponiendo? ¿Cierto? Porque pues uno los puede llamar y le dice, bueno, Pepito, debes enviar las tareas, tal cosa, no le prestó atención a las emociones de él, no se vinculó con él y no hubo tampoco argumentación. La argumentación fue, si no, se va a tirar el año. Pues esa argumentación a Pepito no le va a hacer mayor diferencia, él ya lo sabe. Entonces, como en una situación que se da comúnmente, yo creo que todas las semanas escucho que se está presentando, pues no me han enviado tal evidencia, como con esas competencias de comunicación y las competencias emocionales logro mediar con el estudiante y logro transformar esa situación. Con ello también, con esta situación que les ponía, pensaba cómo, y ya se los había nombrado a algunos profesores antes, cómo en este momento lo único que puede motivar a un estudiante y que lo va a mantener vinculado al sistema educativo es el vínculo con el profe. Y tiene que ser un vínculo estrecho, tiene que ser un vínculo caluroso, tiene que ser un vínculo donde él se sienta escuchado y valorado. Porque si él simplemente siente que es una autoridad que le está dando órdenes de cómo hacer las cosas, por ejemplo, y le dice, pues mira, esto no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque yo no te lo pedí así ya. O sea, yo te pedí esto y me trajiste esto, ¿cierto? Cómo desde la manera en que yo le nombro las cosas a los estudiantes, logro que ellos se vinculen también de manera afectiva conmigo y con el saber, ¿cierto? Con la educación. ¿Cómo logro mantenerlos en el sistema educativo a través de esos vínculos fuertes con ellos? Entonces yo creo que también es un llamado a mencionarles a los estudiantes que ellos sí pueden, que son valiosos, pues a nosotros no nos enseñan mucho a mencionar eso y a veces puede resultar difícil, ¿cierto? Yo decirle a un estudiante, ves que vos sos muy valioso y te extrañábamos porque no has enviado nada, pero cómo eso hace eco en el estudiante y lo motiva a enviar la actividad. Pues no instantáneamente, algunos sí, otros no. Hay en este momento pues hay adultos que recuerdan a sus profesores, ¿cierto? Y ellos en este momento son los niños y ustedes son los profesores que pueden hacer ese cambio en ellos. Y yo creo que en este momento es posible únicamente desde el afecto, desde fortalecerles a ellos también el autoestima y que ellos se puedan sentir valorados dentro de lo que es la educación, ¿cierto? Que ellos sientan que no solamente es que tengo que ir a estudiar por estudiar, sino como ellos sienten que en la institución educativa son como un grupo importante de su vida, donde se sienten bien, un grupo en el que se sienten queridos, en el que se sienten valorados, en el que se sienten importantes, no solamente que tienen que ir a estudiar por estudiar, porque toca estudiar para ser alguien en la vida, le dicen, ¿cierto? Entonces, esa es como la invitación que hoy tenía preparada para ustedes. Me gustaría escucharlos y que pudiéramos conversar también de otras situaciones que se presenten con los estudiantes y conversemos cómo esas competencias. Yo les voy a mandar a los grupos de los ciclos ahorita una imagen con las competencias como para que las puedan ver y las tengan presentes. Por lo que les mencionaba ahorita, es muy fácil decir, ¿cierto? Vamos a saber escuchar, vamos a ser asertivos, vamos a tener argumentación, vamos a manejar las emociones, a identificar las propias, identificar la de los otros, tener empatía. Y bueno, esto se valora, pasa como con los valores, se valora de manera positiva aquí. Pero entonces como cuando yo estoy
haciendo eso en la práctica con un estudiante desde una situación cotidiana, que es no entrega las evidencias, cómo yo lo estoy motivando y le estoy enseñando esas competencias con la práctica. Como dicen, con el ejemplo, ¿cierto? Explicarle que es importante, pero pues él ha visto que yo lo practico y que así resolvemos las cosas. Bueno, me gustaría de pronto escuchar a los profes si tienen alguna duda y poder conversar sobre otras situaciones en las que se pueda o que algún profe ponga una situación en la que pueda utilizar identificando esas capacidades de las competencias que les nombré. Gracias. Compañeros, ¿alguno desea intervenir? Reiteramos la invitación de Katy, si de pronto alguno tiene algo para decirnos. Creo que León levantó la mano, Niji. Muy bien, León, tienes la palabra. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Hola, Muy León, bien, buenos gracias. días. Muy buenos días, Sí, León. me llamó la atención especialmente en una parte donde era la construcción de acuerdos y consensos, que pues sería trabajarlo con los estudiantes, pero también se ve con los compañeros en el equipo, pues en los equipos de trabajo que tenemos. Entonces, y he sido reiterativo pues como en ese tema de los acuerdos o los consensos, porque es que otra opción de toma de decisiones, que es en el lugar donde se toman las decisiones y donde se construye pues una sociedad a partir de las diferencias o no, es en esa toma de decisiones donde aparece otra figura que es la votación. Entonces puede que en una votación gane una mayoría, pero los que no están de acuerdo con esa mayoría, pues no es, pues no entraría en esas formas de construcción de convivencia pacífica la votación, o cómo se tramita más hacia los consensos y los acuerdos para construir a partir de las diferencias, sino desde lo que unas mayorías puedan imponer. León, ahí se hablaba, yo nombraba ahorita el tema del bien común, ¿cierto? Y cómo entonces, con esa diferencia que sería esa minoría, cómo se puede llegar a un acuerdo donde esa minoría sea incluida, donde no se discrimine por ser una minoría, donde también se creen formas que beneficien a esa minoría, porque a veces la mayoría, como pasa en nuestro país, no es tan mayoría, pues es una mayoría imaginaria, una mayoría planeada. Entonces, ¿cómo hacemos que ellos también, esas minorías, no sean discriminadas, que no sean excluidas y que sean tenidas en cuenta también para que ellos puedan y tengan las posibilidades de habitar de una manera pacífica con ese gran otro que sería, digamos, esa mayoría? La profe Alba está levantando la mano. Buenos días. Buenos Buenos días. días, Alba. Katy, me parece muy especial el aporte que haces con respecto al manejo que hacemos con los estudiantes, pues vía chat, vía llamada telefónica, todo este cuento, porque a mí me parece que el manejo del lenguaje de verdad que es muy riesgoso. Y la asertividad yo pienso que también depende del sujeto, porque es que yo lo llamo y entonces sí, tranquilo, bueno, pues le pregunto cómo está, cómo se siente, tienes conectividad, qué más haces, como pensando y esculcando a ver como por qué razones es que no ha enviado evidencias. Y bueno, no da como ninguna justificación, pero entonces el tema y uno lo hemos leído y nos lo han repetido muchas veces, hay que ser muy positivos y enviar siempre mensajes positivos, pero entonces si se vuelve uno laxo, eso también tiene un efecto negativo en ellos, porque si son chicos que les da mucha dificultad ser responsables, entonces uno también, no, sí, mañana, es que tienes plazo hasta diciembre, estoy exagerando,
entonces también se corre un riesgo grande allí, porque si entonces no hay autoridad en casa y no hay autoridad de parte de uno, eso también suele ser riesgoso. Sí, profe, ahí entra esa capacidad argumentativa, ¿cierto? Y esa asertividad que tenemos para nombrarle al estudiante que debe hacer esa actividad, ¿cierto? Que es su responsabilidad como estudiante y cómo de una manera asertiva logramos que él comprenda y evalúe esa situación. Por ejemplo, la situación de no responder con las evidencias, la situación de no estar conectándose en las horas que debería porque tiene todos los recursos en casa. Dame un momento, por favor. ¿Me escuchan? Ahí. Hola, ¿me escuchan ahí? Muy bajito, Katy. Vamos a mirar. ¿Y ahí? Mejoró. Listo. Bueno, entonces como de manera asertiva, profe Alba, ¿cierto? Y argumentativa, logro que el estudiante evalúe y comprenda con seriedad la situación que se le está planteando, como el no cumplimiento de sus deberes como estudiante. Yo creo que ahí también es esos límites y esas cosas que de pronto pues digamos que se pueden negociar algunas formas, pero si el estudiante debe entregar su actividad, pues no se puede evadir de esa responsabilidad solamente porque igual no le estaríamos enseñando, por ejemplo, otras cosas como la responsabilidad. Sabemos que con eso no sería un adulto funcional. Y bueno, ¿alguien más? Gloria Esther Restrepo. Profe Gloria. Sí, buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, señora. No, pues sí está relacionado pues como con las competencias ciudadanas lo que tú estás trabajando. La pregunta mía sería, ¿qué estrategias se pueden implementar dentro de las competencias ciudadanas en cuanto a hacerles entender a los jóvenes que ellos son vectores de la enfermedad para sus familias y sus adultos mayores y para que tomen conciencia y asumen la responsabilidad de sus acciones y no salgan a la calle a conversar con los amigos, a hacer fiestas y a no cuidarse ni a implementar como las medidas de seguridad? O sea, que ellos tomen conciencia de que son vectores, de que ellos pueden infectar a sus adultos mayores. Pues no sé cómo se podría trabajar ahí una estrategia. Gracias. Bueno, profe Gloria, hay una estrategia, bueno, primero empezar a trabajar el autocuidado, ¿cierto? Pero si es frente al COVID, hay que empezar a hacer una sensibilización con ellos de la enfermedad como tal, del contexto, para que ellos puedan empezar a comprender la situación, porque seguramente la están naturalizando o minimizando el impacto, pues porque están tratando de negarse la situación real del COVID, ¿cierto? Aunque sabemos que también a veces hay un tanto de exageración, pues hay que cuidarse sí o sí. Entonces, hay que empezar por un trabajo de sensibilización al estudiante con el virus. Si, por ejemplo, es un estudiante que uno ve que él, mejor dicho, dice que eso no existe, que eso es un invento, entonces, y que no se cuida nada, entonces toca empezar a mostrarle cifras, que es lo más aterrador, ¿cierto? Que él mismo las consulte, que él mismo vea lo que está pasando o al menos lo que dicen que está pasando, ¿cierto? Para que él empiece a sensibilizarse de la situación.
hay que poner un límite, ¿cierto? Tampoco queremos aterrorizarlo y que entre en pánico, pero sí entonces hasta qué punto se puede sensibilizar el estudiante frente al tema del virus y las formas de contagio, así como los efectos del mismo en los adultos y sobre todo los que tienen una enfermedad que los ponga en mayor riesgo. Empezar con la sensibilización, trabajar con ellos el tema de autocuidado y también el tema de la empatía, por ejemplo. Esa competencia de la empatía, supongamos una situación y trabajémosla con las competencias. El estudiante no se está cuidando, la mamá me dice que sale todos los días con los amiguitos de la cuadra. Entonces yo lo llamo, ¿cierto? Y lo primero que debo hacer es saber escuchar al estudiante. Y lo que les digo, nunca empezar a preguntarle por lo que ya nos dijeron que había, ¿cierto? Eso va llegando. Primero hay que generar como un espacio apropiado para el habla. Hay que permitir que él comente otra cosa, preguntarle por otras cosas. No solamente ve por qué estás saliendo y no cuidas a tu familia. O que está saliendo mucho, no, o sea, como primero le pregunto cómo está, identifico las emociones de él, identifico las mías, lo mismo que les mencionaba ahorita con la otra situación, ¿cierto? Cómo desde la argumentación y la asertividad empiezo a trabajar con el tema de sensibilizarlo del COVID, ¿cierto? Ahí sería la excusa del COVID y mira que estarías también fortaleciendo las competencias ciudadanas. Por ejemplo, en la empatía, con este chico trabajar la empatía, ¿cierto? Que él pueda conocer cómo los otros, o las personas que se han muerto por COVID, o los adultos que están infectados corren riesgo, él a través de la empatía va a cuidar al otro, ¿cierto? Porque no va a querer que el otro pase por esa situación. Profe Gloria, ¿es claro? O le doy respuesta a lo que me decía. Sí, no, muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto, profe. ¿Alguien más? A ti, Bladys. Hola, profe Bladys. ¿Cómo amanecieron, compañeros y compañeras? Pues escuchando esta importante conferencia, yo asumo la empatía como esa competencia primordial dentro de nuestro rol. Docente que no tenga empatía con el estudiante no lo va a escuchar, no va a ser asertivo, no va a identificar las emociones, ni las propias, porque no hay empatía. Entonces esa competencia es la principal, porque ahí es donde vas a identificar hasta en la expresión verbal del estudiante cómo está. Y no es cargando con las emociones de ellos, sino tratando de mediar esa situación cuando se le escucha esa voz apagada por decir algo, o una voz muy, pues, que expresa demasiada alegría. Entonces, la empatía es la que nos lleva, considero yo, desde la experiencia que he tenido con los estudiantes y los padres de familia, lo que nos lleva a comprender y a direccionar. Y que si hay algún caso que se nos sale de las manos, es buscar el apoyo profesional. En este caso, la psicóloga, también por intermedio de los coordinadores y también el rector, porque la parte administrativa nos apoyan demasiado en estos procesos. Desde la empatía se direcciona el respeto, la escucha, las demás competencias, considero yo. Muchas gracias. Gracias, profe Bladys. En eso de la empatía, pues yo considero que a través de la empatía nos motivamos a conocer, como que la empatía nos motiva a identificar esa emoción del otro, a escucharlo, a comprenderlo y a poder de una manera asertiva mediar en algo que le está generando o que no le está haciendo bien, ¿cierto? Yo creo, ahorita les decía que la empatía para los profes me parece importante en el sentido en que yo no voy a hablarle a un estudiante de la manera en la que a mí me dolería que me nombraran algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando un profe en público se refiere de una manera peyorativa a un estudiante, si hay empatía no lo voy a hacer, porque sé que él se va a sentir mal y se va a sentir avergonzado ante sus pares, ¿cierto? Pero si no hay empatía, yo seguramente le voy a decir, vos siempre tan fastidioso, mira, no cambias, no maduras, o bella como estás de grande, llevas 3 años así.
son cosas que uno a veces escucha en las aulas de clase, que no debería, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, la empatía nos permite no hacerlo. ¿Alguien más? Nos dicen por aquí en el chat, el vínculo y el lenguaje asertivo son criterios necesarios para educar ciudadanos. Y eso lo dice la coordinadora Claudia María Monsalve. Y la compañera Yolima dice, Katy, esencial este tema, mil gracias. Las habilidades comunicativas están siendo vitales en esta época, puesto que es la manera que tenemos para ejercer y dar sentido a las emociones y a lo que pensamos. Enseñar a nuestros estudiantes a expresarse de manera asertiva, pero sobre todo invitarlos a hacer uso de esa herramienta que es comunicar lo que siento y lo que creo. De esta manera, nuestras situaciones en los ciclos deberían estar encaminadas a la expresión de los estudiantes de diversas maneras, pues esto nos abre la puerta para realmente ser significativos con cualquier conocimiento. Sí, profe, lo que dice Yolima, pues un estudiante, yo les hablaba creo que a ciclo 3, sobre el deseo de saber, ¿cierto? Que ya ese deseo de saber, pues no lo podemos motivar mucho, es muy difícil hacer desear, pero como si con el vínculo logramos eso que está diciendo la profesora Andrea, ¿cierto? Nos abre la puerta para realmente ser significativos con cualquier conocimiento. Al estudiante no le va a interesar tanto aprender de química como el cómo se siente y esa manera en la que ese vínculo con el profesor de química es tan significativo. Muchas gracias, profe Andrea y coordinadora Claudia. Invitamos a otros compañeros que quieran realizar su aporte. Buen día. Hola, buenos días. Buen día. Estoy con el celular, entonces no puedo alzar la mano. Katy, No te preocupes. felicitaciones por la charla. Yo quisiera preguntar qué estrategias hay para que los estudiantes tengan mayor autonomía, dado que algunos padres los protegen mucho y a veces uno no sabe de qué forma decirles a los papás que los dejen ser. Muchas gracias. Gracias, profe, a ti. Ahí lo primero que hay que hacer es intervenir con el acudiente, ¿cierto? El vínculo entre los padres y los estudiantes ha cambiado mucho, pero siempre ha definido nuestra forma también de relacionarnos con el otro. Los primeros vínculos son muy importantes y cómo ese papá percibe al hijo, ¿cierto? Cómo lo mira, cómo lo trata, cómo lo nombra, ¿cierto? Entonces, los estudiantes, por ejemplo, que no fueron deseados o hijos que no fueron deseados y que aún después de nacer todavía no son reconocidos como alguien importante o deseado, ¿cierto? Cómo esta persona también se relaciona con el otro cuando ya recibió eso desde su primer vínculo. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque habría que revisar ahí ese papá o esa mamá que no está dejando ser autónomo al hijo, cómo lo está viendo. Y para eso entonces me tendré que comunicar con el papá, ¿cierto? Así yo sea el profe, saber escuchar, ser asertivo, ser argumentativo también con esas situaciones que se presentan, porque no sé ese papá cómo está viendo al hijo para que no lo deje ser tan autónomo, cuando ya podría tomar unas decisiones. Entonces ahí también es hacer un ejercicio de mediación con ese papá. Si no funciona, mediación asistida con Katy, ¿cierto? Entonces, mira que ahí está como esa estrategia, pero entonces, si el chico no está siendo autónomo, pero tú me nombras que la razón es como que el papá, entonces se interviene con el papá. Si es del chico, entonces se interviene con el estudiante y posteriormente, si es necesario, se involucra al papá. Y no sé si responde eso, profe. Sí, Katy, muchas gracias. Con gusto, Luis Fernando Cano Ruiz. Sí, buenos días. Yo quisiera hacer pues un aporte de lo personal en referencia pues a la valiosa constatación o a la valiosa sustentación que has hecho
sobre las competencias y su relación pues con la empatía, básicamente, ¿cierto? Para mí ha sido muy difícil a veces entender bien eso, que me parece que yo la digo mucho como al aspecto carismático de un ser, ¿cierto? Hay seres que cuando irrumpen en el escenario, en un salón de clase o en la calle incluso llaman la atención. Al menos me ha pasado así, ¿cierto? Por alguna razón, ¿cierto? Sea inconsciente o no, sea que toca alguna pulsión fantasmal de las que hablaba Lacan, por ejemplo, que en última instancia lo que nosotros hacemos es una respuesta a esas intrínsecas, digámoslo así, a esas intrínsecas instancias de nuestro ser que se forjó en la primigenia forjación como tal, como ser humano, ¿cierto? Cuando estábamos en el útero materno y cuando estábamos en brazos y cuando pertenecimos en el ínterin de una familia, digamos, en los primeros 7 años, como decía el papá Freud, el papá de todos los psicoanalistas, ¿cierto? Entonces yo recuerdo 2 cosas, una profesora que me dio afecto y que desde que irrupcionó en el salón de clase llamó mi atención en la niñez en la escuela, y un profesor que me dio una solidaridad conceptual a mis vestigios de destreza en aquella época en la escuela, ¿cierto? Él no me daba afecto, pero me daba una especie de apoyo, de complicidad a mis pequeñas destrezas. Entonces me decía, traiga el ajedrez que yo lo voy a poner a jugar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo lo recuerdo siempre, está en mi memoria, pero yendo más atrás, era porque estaban ligados a ese proceso que Lacan menciona de la forjación de los fantasmas en la etapa primigenia del ser, ¿cierto? Entonces ese aspecto, pues, o sea, habría que hacer una indagación en ese aspecto para llegar como, para poder lograr como ese síndrome y lograr incursionar en cada sujeto y poder dar una respuesta a todas sus pulsionalidades, digámoslo así, a nivel cognitivo. Entonces, eso es básicamente una utopía, muy imposible. Sin embargo, Juan Jacobo Rousseau nos enseña en el Emilio y le enseña a toda Europa cómo educar, ¿cierto? Cómo educar, ¿cierto? Y cómo educar precisamente para establecer eso como una sociedad, y ahí es donde él menciona la primacía de lo que tú llamabas ahora la mayoría, ¿cierto? Prima la mayoría, sin embargo, sobre la minoría, como mencionaba el Pujol Leo ahora. Sin embargo, yo quiero mencionar, y con el Pacao, hay una parte muy importante, y es que son precisamente aquellos seres que eran antipáticos los que causaron un forjamiento de los paradigmas intelectuales y después de los paradigmas cognitivos. Menciono algunos, por ejemplo, Pitágoras. Pitágoras enseñó matemática a Occidente y fue quemado. La sociedad lo detestaba de alguna manera, ¿sí? Porque trajo un nuevo paradigma de sensibilidad, digámoslo así. Otro caso, por ejemplo, Copérnico. Copérnico también, el primer día de clase Copérnico le asistió mucha gente, el segundo día no fue nadie. Newton, el primer día de clase que quiso exponer sobre su teoría de fluxión y del cálculo, el primer día se le llenó, allá en Cambridge, en su estadía allá, se le llenó el salón a Sir Isaac Newton, ¿cierto? El que nos enseñó a conocer los caracteres de la naturaleza, las simulaciones matemáticas de la naturaleza para hacerla comprensible. El segundo día no fue nadie, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué precisamente esos seres que son antipáticos son los que precisamente han establecido paradigmas, ¿cierto? Sin mencionar, por ejemplo, el caso de Einstein, que también tuvo sus problemas, ¿cierto? Y sin mencionar ahora el caso de Edward Witten en su teoría de supercuerdas, que es un individuo que si tú lo escuchas te causa aversión. La mayoría mencionan su voz aversiva, ¿sí? Su forma de hablar aversiva, ¿cierto? Entonces no son simpáticos, no causan antipatía. El mismo Jesucristo, cuánta antipatía produjo en su tiempo, también. Entonces es una paradoja, el Emilio de Rousseau nos enseña que la primacía de lo general establece una serie de criterios para hacer convivir, digámoslo así, en pos de un conocimiento. Sin embargo, también salta a la palestra Freud y dice, no, son los grandes neuróticos, son los grandes desadaptados los que producen el avance paradigmático cultural de la sociedad, ¿cierto? Entonces mira que es una paradoja muy extraña, ¿cierto? Entonces es una frase como cuando Galileo le dijo al Papa, pero señor, mire por mi instrumento, que yo le estoy diciendo que existen otros planetas, mire por mi instrumento que yo construí. Y el Papa le dijo, es que ese instrumento viene de lo que llaman la metáfora del conocimiento plasmado como voluntad de dominio. Y no, es que eso es satánico, decía el Papa. Es bien la famosa frase de Isaac Asimov, y con eso acabo. Muchas veces una águila ve más que 1.000.000 de lechuzas, ¿cierto? Entonces, está bien que hagamos ese esfuerzo mancomunado para establecer un orden de convivencia, pero en ese esfuerzo muchas veces estamos matando a que surjan esos saltos, digámoslo así, generativos, esos saltos, digámoslo así, de esos mutantes del conocimiento que son los que establecen nuevos paradigmas, ¿cierto? En el libro de Atrapados sin salida se da esa metáfora de esa lucha de esos seres que permanecen en el ínterin de una sociedad y que sufren los rigores de esa voluntad de dominio discursivo que la sociedad ejerce sobre ellos, ¿cierto?
Pues hasta aquí pues mi postura, ¿cierto? De todas maneras, muy buenas noches, muy buenos días, perdón. Sí. Profe, en esos seres antipáticos que tú mencionas, yo creo que está esa capacidad de fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes, ¿cierto? Que ellos puedan no estar de acuerdo con algo que se les plantea, ¿cierto? Que ellos puedan cuestionar una fuente, que puedan cuestionar una afirmación o una creencia que se les está mencionando como algo que existe y que de pronto se les menciona a veces o se les muestra como que es lo que hay y que así es, ¿cierto? Pero entonces ellos con el pensamiento crítico logran eso que tú mencionas de los seres antipáticos. Y otra cosa, tú me hablabas al principio de la empatía, ¿cierto? De que tuviste unas profesoras muy empáticas que fueron buenas contigo, pero que a ti a veces se te dificultaba. ¿Por qué se te dificulta? ¿Por qué se me dificulta? Porque es que, o sea, yo pienso que la empatía es como el surgimiento de la transparencia, ¿sí? No surge con cualquiera, ¿cierto? O sea, me parece que ahí sí yo puedo discrepar de que exista una carta, de que exista una receta de ser simpático con las personas. Yo pienso que eso es una dádiva, digámoslo así, que hace como, le llamaría así, la psicogenética, yo llamámoslo así. Oye, en un plano más emotivo, en un plano más poético, lo llamaría, yo lo llamaría un ejercicio del amor. A mí me surgió esa transferencia con esa profesora, no con nadie más. Y no porque se pareciese a mi madre, siendo edípico, no. Ella era totalmente antípoda de los caracteres de mamá, ¿cierto? No es porque se parecía. También me surgió esa transferencia con el profesor Don Jaime, Don Jaime, que se llama como el rector. También me surgió esa transferencia, y era un profesor que sencillamente era un cómplice del conocimiento. No había ningún tipo de afecto, solamente era un cómplice del conocimiento. También me surgió en el bachillerato con un solo profesor, ¿cierto? Un hombre que llegó el primer día de clase y lo que hacía era establecer una serie de estructuraciones emotivas de los estudiantes, ¿cierto? Y era un profesor muy agresivo con los conceptos. Pero mira que solamente en contadas personas, Borges decía algo muy bello. Borges decía, yo consideraré que he cumplido con mi proceso de maestro, si logro en ustedes a través de mis conferencias hacer que surjan el amor por una vasta literatura, ¿cierto? O sea, la cuestión del amor es una cuestión de la empatía con un alumno, es casi que milagrosa, ¿cierto? Me parece a mí que es como el resurgimiento del amor, ¿cierto? Es algo que es totalmente... ¿Qué tal si no fuera así? Que es algo como milagroso, ¿cierto? Porque la mayoría precisamente me parece a mí uno de los grandes problemas es que se trata de institucionalizar discursivamente todo tipo de devenir del ser humano. Se trata de hacer, por ejemplo, las concepciones del amor funcional, ¿cierto? Por ejemplo, en el amor se trata de hacerlo funcional, es decir, que el amor surge porque dice la funcionalidad, porque comparten gastos, o sea, se establece como el amor como empresa. Me parece que es un sofisma de las cosas, ¿cierto? Me parece que esas cosas, y el futuro dirá, pienso yo, ¿cierto? Yo pienso que existen tanto en la educación como en los devenires existenciales de un hombre, existe la posibilidad de que el hombre salte por encima de los macrosistemas conformantes de estructuras del devenir propio. O sea, es el triunfo en suma, el triunfo del existencialismo, me parece a mí. Yo no quiero creer que la globalización del conocimiento lleve al establecimiento del hombre como una variable más, como un algoritmo complejo computacional, ¿cierto? Es lo que yo no quiero, lo que yo no puedo concebirlo, ¿cierto? Me parece que debe haber un espacio, un salto para la libertad, ¿cierto? Para el hombre. Y pues desde la psicología y el psicoanálisis también es imposible reducir a todos los hombres en lo mismo. Sin embargo, el tema de la empatía, yo creo que ya es una pregunta para que te la hagas, ¿cierto? Y es, ¿por qué estás sintiendo empatía con unos o estás logrando establecer esa relación con unos estudiantes y no con otros? Cuando simplemente, o sea, no es llevado de pronto al ejercicio del amor con todos, pero sí a un ejercicio de ser empático en cómo el otro se siente con lo que yo le digo, ¿cierto? Cómo el otro, cuando yo lo llamo o lo nombro de una manera, o lo nombra un compañero, o tiene una situación, se puede sentir. Porque mira que yo ahorita les decía, no es cargarse con eso que tiene el otro, ¿cierto? No es cargar con la tristeza o el malestar o el sufrimiento del otro. Es poder reconocerlo y evitarlo, ¿cierto? Evitarlo en el sentido en que si un estudiante agrede a otro, yo como maestro, por empatía no voy a permitir, así vaya para el baño, no voy a seguir derecho, ¿cierto?
cómo desde la empatía también yo logro nombrarle al estudiante situaciones difíciles o que le generan malestar de una manera que no le haga daño, ¿cierto? ¿Cómo logro también mediar en esas cosas sin necesidad de que haya una transferencia o un ejercicio de amor con todos los estudiantes? Yo sé que no pasa con todos, pero sí la empatía como una necesidad para trabajarla con todos, ¿cierto? Como una necesidad para poder comprender y, y entender un poco lo que el otro siente cuando pasan ciertas situaciones. Bueno, ¿alguien más? Flor Mary. Bueno, Flor Mary dice, Katy, gracias por tu charla. La empatía nos da la facultad de responder a los demás de una manera comprensiva y asertiva, genera confianza, fortalece las relaciones y las enriquece. Me debo ubicar en el papel del otro, empleando un lenguaje adecuado. Sí, eso es lo que les decía. Yo creo que la transferencia que nombraba el profe Luis no puede ser sinónimo de la empatía, porque la empatía la podemos tener, bueno, la transferencia puede ser positiva o negativa, pero la transferencia sí va en ese ejercicio de amor que él nombraba y no se tiene que dar con todos, pero la empatía yo creería que sí. Cuanto mejor conozcas a tus alumnos, más fácil, dice la profe Yoleiva, más fácil será que los comprendas, te conectes con ellos y puedas despertar su interés, motivarles y potenciar su aprendizaje. Katy, tan importante e indispensable refrescar estos conceptos de gran importancia en el proceso educativo y que tienen que hacer parte de cada persona. Mil gracias. Profe Yoleiva, con muchísimo gusto, esa era la idea. Eso que nos hablan de competencias ciudadanas, que le validan a los estudiantes, cómo en lo real nos son útiles y les son útiles a los estudiantes. La profe Natalia. Buenos días, Katy. Muchas gracias por compartir esta charla tan interesante y tan pertinente, no solamente en tiempos de pandemia, sino en la academia, en la vida diaria. He pensado mucho en lo que has hablado y me he remitido a ciertos principios que me parecen muy importantes, que son la ayuda mutua, el cooperativismo, la solidaridad. El día en el que nosotros aprendamos a dejarles de enseñar a los niños y a las niñas a competir, sino a ser más solidarios y solidarias, yo pienso que ese día se va a producir una transformación real en la educación. Y eso es lo que hace falta. No personas que estén compitiendo entre ellas por ver quién es mejor, sino personas que aprendan a trabajar en equipo y ayudarse entre todos y todas. Es como, no sé si alguna vez lo viste, un ejemplo que ponían muy lindo de unos niños en el África, y un antropólogo llegó y les puso una canasta llena de frutas al final del camino, y él pensó que todos los niños iban a matar por ir por la canasta. No, se cogieron de las manitos y corrieron juntos hasta la canasta. Eso es lo que ellos llaman Ubuntu. Como el yo soy porque tú eres, ¿cierto? Todos somos una unidad. Entonces es empezar a cambiar como el pensamiento egoísta que de una u otra forma la educación tradicionalista ha querido sembrar en el inconsciente colectivo, empezar a transformar eso como por el asunto de la solidaridad, de la empatía, del respeto mutuo. Y mira que son principios básicos en la vida y que si todos y todas los lleváramos a cabo, se transformaría, yo pienso que hasta la misma sociedad. Sí, mira, profe, gracias por la intervención. Es muy apropiado porque ahorita hablábamos de que prime el bien común, ¿cierto? Y yo creo que es ese pensar también en el otro, porque así como tenemos un gran otro, también somos el gran otro de otro, ¿cierto? Es decir, somos el gran otro para alguien más y nosotros tenemos otros gran otro. Pero, como cuando yo daño a alguien, también me daño a mí, porque no podríamos existir solos, aislados, sin el otro. Mira que pues crecemos y nos poblamos junticos porque nos necesitamos. O sea,
Cada uno hace una cosa, pero no hace todas las que necesita para sobrevivir. Entonces, yo creo que sí va en esa vía y yo creo que es por lo que nos gusta el tema de la educación y de trabajar con jóvenes, con niños, porque sabemos que es una transformación social, que no se queda en el aula, que lo que se hace ahí se lleva a todas las otras, se lleva a la casa, se lleva a la sociedad, se las lleva al adulto que va a ser mañana. Es cierto, las personas recuerdan a sus profesores y tienen profesores que les dieron grandes enseñanzas y que de pronto cuando no estuvo un familiar o un papá o una mamá, ese profesor fue ese agente que ese estudiante o ese sujeto necesitó en ese momento para lograr ser adaptativo y lograr cierta felicidad. Bueno, ya son las 9:25. Yo les quiero agradecer a todos por su participación. Cualquier cosa que les pueda servir, saben que estoy con toda la disposición. Me escriben por el WhatsApp. Tengo bastantes casos, pero les voy respondiendo en cuanto me sea posible. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Katy, agradecemos tu acompañamiento el día de hoy, esta propuesta que nos has traído para que reflexionemos en torno a estas competencias ciudadanas con nuestros estudiantes y la forma como nos comunicamos. Jaime, ¿tú quieres decir algo antes de...? No, muchas gracias. Recordarles que la Katy, Sandra, con el equipo de coordinadoras, se están organizando unos encuentros con los padres de familia por ciclos para trabajar con ellos, para recoger inquietudes y pues para garantizar el espacio de comunicación permanente con los papás. Entonces, en su momento les estaremos diciendo cuándo estaríamos iniciando. Lo ideal sería iniciar a finales de esta semana o a comienzos de la otra, para que podamos tener los espacios de comunicación directa con todos los actores de la comunidad educativa. Desearles una muy buena semana y bueno, muchas gracias, Katy, por tu conversatorio. Me parece que nos da a todos claves fundamentales para para mejorar el proceso, este proceso que estamos realizando. Muchas gracias. Con mucho gusto, Jaime. Antes de que se vayan todos, les iba a decir, el jueves empieza un grupo operativo, es para que los profes puedan participar a las 4 de la tarde. Jaime les envió el link por el grupo de rectoría. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, Jaime, también por abrirme el espacio. También me gustaría recordarles antes de que se vayan que todos estos encuentros que tenemos están siendo grabados y son subidos a la página institucional, de manera que si alguno quiere retomar algunas de las ideas que hemos trabajado en los diferentes encuentros, puede ir al video y recordarlas. Feliz día para todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz día. Gracias.